Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en iniquidad me concibió mi madre. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro, ahora que vamos a exponernos a tu palabra, ayúdanos. Haznos entender tu palabra. Danos el entendimiento de ver la grandeza de tu amor, de ver la necesidad de crecer en un corazón verdaderamente arrepentido, genuino, sincero, que clame a ti con el corazón, confiando en que tú has prometido que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y mirando esa promesa, anímanos a acudir a ti en arrepentimiento. En los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Nosotros hemos estado hablando sobre los fundamentos del creyente, sobre la base que cada creyente debe de tener para levantar un edificio, es decir, su vida, para levantar su vida en la piedad y en la santidad. Un hijo de Dios debe de ser santo como Dios es santo. Un hijo de Dios debe de amar las Escrituras porque estas son la palabra de Dios y debe de atesorar la palabra de Dios. Un hijo de Dios debe de temer a Dios y orar. Un hijo de Dios debe de derramar su corazón delante de Dios, sinceramente. Y debe de hacerlo recordando las promesas de Dios, siendo consciente de su necesidad, de lo que Dios ha prometido, pero también de la ayuda que Él recibe. Porque el Espíritu Santo nos ayuda aún para orar. No solamente el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que la palabra llegue a nuestro corazón, sino que Él también nos ayuda aún en la oración. Al nosotros levantar nuestras vidas debe de ser sobre esos fundamentos: la palabra, la obediencia a la palabra, la oración. Cada uno de esos elementos de los que hemos estado hablando en estos últimos mensajes nos hacen a nosotros hombres firmes. Bájalo un poquito más. Nos hacen a nosotros hombres firmes, hombres y mujeres que van a crecer a la estatura de Cristo. Y hoy vamos a estar viendo un fundamento que le dio al creyente o que le da al hombre la entrada al perdón de sus pecados, que le da al hombre la entrada a la vida eterna, y es el arrepentimiento o la confesión de nuestros pecados. El creyente debe de ser como en este salmo David. El creyente debe de continuamente estar confesando sus pecados. Digo continuamente, porque hubo un principio en que tú reconociste tu pecado, estabas viviendo en el mundo, servías al mundo, al diablo y a tus maldades, y hubo un momento en que tú dijiste: yo quiero seguir a Cristo, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador y Señor. Y allí tú oraste
y clamaste. Pero nosotros vemos en este salmo que quien está orando es un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y ese hombre oraba por el perdón de sus pecados. Oraba continuamente por la iniquidad de su corazón. Y queridos hermanos, eso es un fundamento necesario, porque dice Salomón, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todo hombre, aunque haga el bien, peca. Aún sirviendo a los demás, pecamos. Aún amando, pecamos. Por lo tanto, el creyente, para poder mantenerse limpiando sus pies, preparándose para vivir de una manera santa delante de Dios, para andar continuamente junto con Dios, debe de continuamente practicar el arrepentimiento de sus pecados. No es suficiente con que una vez en tu vida tú pediste perdón y le pediste perdón a Dios por todos tus pecados. Y la mentira de anoche. Y tu pique de hace 2 días. Y tu enojo. Y los malos pensamientos que tuviste contra ese hombre que pasó por ahí y casi te atropella. Y cuántas cosas más yo podría durar la mañana entera poniendo ejemplos y cosas que nosotros, mire, pecamos. Aun cuando nuestros niños están en nuestra casa y hacen una desobediencia, una rabieta. Nosotros, todos, necesitamos confesar nuestros pecados. Y yo quiero que veamos este tema en varios puntos. El primero es, nosotros necesitamos tener una perspectiva bíblica del pecado para tú confesar sinceramente tu pecado, para tú confesar de manera entendible, que no es que tú estás repitiendo como un papagayo una oración que no tiene sentido ni importancia. Tú estás delante de Dios con sinceridad, con humildad. Señor, mira, perdóname, yo pequé contra ti. Yo fui desobediente. Para tú ir delante de Dios en realidad, tú necesitas entender bíblicamente lo que es el pecado. Y la Biblia enseña en 1 de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es desobediencia o infracción a la ley. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, usted verá que allí el apóstol nos dice que el pecado es la infracción de la ley. Cuando tú pecas, tú estás desobedeciendo la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado, infracción de la ley. Cuando usted hace algo que va en contra de la palabra de Dios. Y cuando tú desobedeces a tus padres, ¿qué mandamiento manda a los hijos honrar a sus padres? Efesios capítulo 6, versículo 1, gracias. Pero también es el 5.º mandamiento. El 5.º mandamiento en Éxodo capítulo 20. Manda a los hijos a honrar a sus padres. Cuando un niño le sube la voz a su papá, a su mamá o a su abuela, le grita, está pecando. Está pecando. No está honrando a sus padres como demanda la Escritura. Cuando un padre se aira y pierde la noción y dice cosas que no debió haber dicho y maltrata y abusa, hermano, eso es pecado. Dios lo ha mandado a tener dominio propio y amar a mi prójimo. Queridos hermanos, el pecado es tú desobedecer la ley de Dios, aunque tú creas que es pequeñito tu pecado. El pecado es eso, desobediencia a la ley. No honrar a nuestras autoridades.
No amar a Dios con toda tu alma, tu mente, corazón, con todas tus fuerzas. El no amar a tu prójimo como a ti mismo. El tú codiciar los bienes de tu prójimo. El tú mirar a alguien y decir, esa loca, tan fea. Hermano, eso no es amar al prójimo. Nosotros tenemos que considerar que el pecado es todo acto moral de desobediencia, de pensamiento, de palabra y de acción. Recuerden al Señor Jesucristo cuando le dijo a los creyentes, a los discípulos allí, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. No, pero yo no le he tocado. ¿La codiciaste? Sí, pues tú estás pecando. Tú has pecado. Y queridos hermanos, todo pecado moral, todo acto moral, ya sea de palabra, de acción o de pensamiento, es pecado delante del Señor. Por eso tú necesitas entenderlo. Romanos 5:12. Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Por qué nosotros estamos entregados al pecado? Queridos hermanos, porque nosotros fuimos representados por Adán. Adán nos representó y pecó contra nosotros. Y pecó contra Dios. Y cuando él pecó contra Dios, llevó a toda la humanidad a pecar en contra de Dios. Hay dos elementos que yo mencioné. Tus propios actos de pecado y desobediencia a la ley. Pero en segundo lugar, el mismo hecho de que tú eres un descendiente de Adán, de que Adán te representó y de que Adán pecó y él traspasó su pecado original a todos sus hijos. Todos tenemos un pecado original. Por eso todos pecamos. Por ese pecado original en nuestros corazones. Nuestros actos dicen que hemos pecado, pero también nuestro Padre y representante pecó y con él pecamos. Tienen que entender esa perspectiva bíblica. Eso es lo que Dios habla en cuanto a lo que es el pecado. De una forma resumida. Entiende también que el pecado, en segundo lugar, merece juicio. El pecado, en segundo lugar, merece juicio. Salmo 73, por favor, vamos allí. Salmo 73, versículo 27. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. El hombre que tiene primero cualquier cosa menos a Dios. El hombre que es infiel a Dios porque honra a una criatura antes que a Dios. El hombre que es infiel a Dios pecando, no amando a su prójimo, ¿qué merece? Dice el versículo 27, que perezcan. Merece que perezcan, que sean destruidos, dice el salmista Asaf en este Salmo 73. Entiende que tus actos, ¿qué traen de parte de Dios? Su ira, su juicio. Eso es lo que traen nuestros actos. Voy a leer dos pasajes, no tienen que buscarlo. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Dios dice en Ezequiel 18:20 que es el alma que peca que debe de morir. Pero también vemos esa misma idea en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué se revela del cielo? Ay, se revelan flores, estrellas. No, la ira de Dios. ¿Por qué? Por la impiedad, por la injusticia.
Entiendan, hermanos, entonces, que el pecado es desobedecer, infringir la ley de Dios. ¿Y qué merece el pecado? Juicio, ira, enojo delante de Dios. Eso es lo que merece el pecado. Eso es lo que enseña la Biblia en cuanto al pecado, lo que es y lo que merece. Pero en tercer lugar, Dios demanda que para que el pecador se acerque a Él debe ser limpio de su pecado. Hay una demanda de limpieza del pecado. Vuelva conmigo al Salmo 51. Salmo 51, versículo 2. Salmo 51, versículo 2. Allí encontramos a David clamando: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este es un ruego. ¿Pero por qué? Natán, el profeta, se había acercado a David mientras él estaba haciendo un juicio. Mientras él estaba juzgando a la gente se acercaba y David hacía juicio. Esto está mal, esto está bien, esto está... Pero Natán llega y le dice: mira, yo necesito que tú me ayudes con un juicio. Hubo un hombre, está haciendo mucha bulla. Hubo un hombre que le robó su única ovejita a un pobre, su única ovejita, para cocinarla para alguien que le llegó de camino. Pero ese hombre era rico. Ese hombre es rico, le roba la única ovejita y después la cocina. Y David se llena de ira en ese momento en que él está juzgando y dice: hombre, ese hombre debe de pagar 4 veces y también merece la muerte. 4 veces por la ovejita. Y Natán, luego de que escucha la sentencia del juez, le dice al juez: ah, muy bien, tú eres ese hombre. Tú eres el ladrón. Tú que tenías todo para ti en Israel, le robaste a Urías Eteo, su mujer, su único ovejita. Y es ahí donde David, al ver su pecado y el reclamo de Dios de pagar 4 veces lo que él había tomado y de morir, David dice: la sentencia es la muerte. La sentencia es pagar cuadruplicado todo. Señor, ten misericordia de mí, yo he pecado contra ti. Hermanos, Dios derramó su enojo a través de este profeta en el rey David. ¿Y qué hizo David? Se humilló. Se humilló delante del Señor. La demanda del Señor a David era limpieza por el pecado. David tenía mucho tiempo con su pecado, mire, ocultado en un bolsillo. Ocultado en un bolsillito. Y parecería que todo estaba bien. El hombre más piadoso, el salmista del pueblo de Dios, había matado a un hombre y se había quedado con la mujer. Calladito se quedó. Había involucrado hasta los enemigos para matar a un solo hombre, a un siervo suyo. Queridos hermanos, Dios demandó de David santidad. ¿Y saben quién dio la sentencia? Él mismo. Él mismo dio la sentencia. Que pague 4 veces y que muera. Ah, sí, David, eso es lo que te toca a ti mismo. Él mismo. Queridos hermanos, la demanda de Dios es santidad. Por eso David clama: Señor, yo he pecado, lávame. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y quiero que vean ahí, hermanos, subrayen esa parte. Él no estaba pidiendo por el pecado de otro, era por su pecado. Dios demanda que el hombre se limpie de su maldad. Él deseaba ser lavado de todo pecado de su vida. Queridos hermanos, el pecado es una profunda mancha de la cual David pidió que fuera quitada, lavada. Y solamente Jesucristo, solamente el Hijo de Dios puede quitarnos esa mancha. Por eso el Señor nos dice en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados. ¿Tú quieres que tu mancha sea quitada? Borrada. Arrepiéntete
y también conviértete. Si no te arrepientes, si no te conviertes, tu mancha va a permanecer y en el juicio final esa mancha te llevará al infierno eterno. Esa mancha no es otra cosa. Ay, que yo salí con el cabello, yo nací sin cabello. A Dios no le importa eso. Dios te hizo así. Dios te hizo calvo. Ay, que me falta un brazo. No hay problema. Dios te hizo sin brazo. Ah, que me faltan, que no puedo ver. Dios te hizo ciego. Tranquilo, eso no es problema. El problema tuyo y mío es el pecado. Lo que nos condena a nosotros es el pecado. Nuestra maldad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios me dice, Dios me demanda, arrepiéntete o morirás. Conviértete o morirás. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la misericordia de Dios es Cristo. Y si tú te arrepientes de tu pecado y tú te conviertes de tu pecado y recibes a Cristo como Señor y Salvador, Dios te perdona. Dios te perdona, como perdonó al rey David y no lo mató. Ahora sí, eso de pagar los 4 tantos, eso fue dicho y hecho. Tuvo que pagarlo hasta sus últimos días. Estaban las espadas detrás de David. Queridos hermanos, hemos visto 3 cosas. Necesitamos una perspectiva bíblica del pecado. El pecado de desobediencia a la ley de Dios. ¿Y qué va a traer el pecado sobre nosotros? Juicio e ira. Eso es lo que va a traer. ¿Y qué demanda de nosotros? Dios nos pide arrepentimiento y conversión de nuestros pecados. Esa es la perspectiva bíblica del pecado. Ahora, un cuarto elemento. Es tu responsabilidad arrepentirte. Es tu responsabilidad. Es responsabilidad de cada hombre arrepentirse de su propio pecado. Versículo 3, estamos en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿De qué pecado está hablando David? Del suyo, ¿verdad? Mi pecado. Esa es tu responsabilidad. Tu papá no se puede arrepentir por ti. Tu mamá no se puede arrepentir por ti. Tu esposa no se puede arrepentir por ti. Cada uno de nosotros tiene que arrepentirse de manera personal. Yo tengo que arrepentirme. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte. Cada uno de nosotros tiene que mirar su pecado y decir, ay Señor, yo he pecado y Dios es santo. Ay, ay, ay. Y Él me dice que me va a enviar juicio por el pecado. Ay Señor, ten misericordia de mí. Yo me arrepiento de mi pecado y hacerlo de forma sincera. Yo quiero pedirte que tú tengas misericordia de mí. Perdóname de mi maldad, Señor. Cada uno de nosotros tiene que decir, yo reconozco, yo acepto, yo creo que es verdad, yo soy un pecador y yo he mentido, yo engañé, fui yo, Señor, ten misericordia de mí. David no culpó a nadie, él no culpó a la mujer, él se culpó él mismo. He pecado. David no trató de escapar de la responsabilidad. No, es que esa mujer tanto que pelea, por eso fue que yo le di 2 trompas. Óyeme, tú pecaste maltratando a tu esposa. Ah, yo le digo esto y esto a ese hombre para que me respete. Tú pecaste faltándole respeto a tu esposo. Queridos hermanos, no hay excusa. Es triste ver a algunos hombres y mujeres que piensan que es una excusa cuando a alguien le falta y entonces ellos tienen derecho a sacar su pistola y matar a alguien. Pero a veces yo no hablo de una pistola física, a veces la pistola de la boca. Y sueltan todo tipo de palabrota porque a esa persona le faltó
o le tocó en la camisa, o lo ensució, o algo hizo que le afectó. Y ya ellos creen que tienen derecho a destruir al otro, a maltratar al otro, a faltar el respeto al otro. Queridos hermanos, ojo, el pecado es toda infracción, desobediencia a la ley de Dios. Aún la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, no se haga de noche con tu pecado o con tu enojo. Con tu enojo. No se haga de noche, resuélvelo, trate el asunto. Estás en peligro, porque, amado hermano, el pecado, ¿sabe lo que trae de parte de Dios? Es juicio, y no importa tu apellido, no importa tu nombre, no importa la cantidad de dinero que tú tengas en un banco. El juicio de Dios es para todo hombre por su pecado, por su maldad. Y es tu responsabilidad arrepentirte de tu pecado. Cuando una persona está dispuesta a aceptar su responsabilidad, entonces es que tú ves que Dios dice, ok, ven, vamos a hablar. Entonces cuando un hombre dice, Señor, mire, fui yo, tenga misericordia de mí, yo pequé, ¿cómo te restituyo? Y Dios dice, sí, tú me quieres restituir. Mi hijo murió en la cruz por tu pecado, arrepiéntete y cree en él. Queridos hermanos, hay que restituir, hay que devolver lo que se robó, hay que pagar lo que se rompió, hay que creer en lo que Dios ha dicho, hay que restituir. Si no confesamos nuestros pecados, pues entonces Dios es un mentiroso. Pues entonces tú sabes más que Dios, tú eres más bueno que Dios. Que Dios dice que todo hombre ha pecado y tú dices que tú nunca has matado, yo nunca he robado. No, es que tú no entiendes bien la ley. La ley dice que si tú miras a una gente con malos ojos, con deseo de hacerle daño, ya tú pecaste. Que si tú tienes en tu corazón malas intenciones contra otro y aún se te sale una palabrita, ese necio, ya tú pecaste. Mire, mi hermano, eso es serio. Eso es lo que dice el Señor, no lo que yo digo. ¿Para qué? Para que entendamos que no solamente nuestros actos, lo que hacemos, cuando tiramos algo, es nuestra boca, nuestro corazón, todo acto moral, todo acto en el cual yo voy a dar cuenta delante de Dios, que Dios me va a pedir cuenta, aún de mis palabras. Y queridos hermanos, en último lugar, el pecado procede de nuestra naturaleza. Esa es la última verdad bíblica que quiero hablar en cuanto al pecado. El pecado procede de ti, de tu corazón, es de tu naturaleza. No es culpa de que la niña te empujó y entonces tú le respondiste mal. No es que un hombre te gritó en la calle y tú le voceaste también. Mi hermano, no fue la circunstancia, no fue el momento. El problema está, mira, aquí adentro. El Señor Jesucristo decía, del corazón salen adulterio, malo pensamiento, envidia, engaño, robo. Es del corazón. Usted se puede comer, vamos a suponer que, y quiera yo que no le pasa, usted se está comiendo, hay una baleada y se le cae en el piso. Y usted rápido la recoge y la limpia. Y le pasa un paño. Usted tiene hambre. No quiere que su baleada se le ensucie. Y la limpia bien. Y después así, guay, se la come. ¿Usted cree que usted ha pecado con eso? No, eso no es pecado. Es decir, comer algo que le puede hacer tal vez daño por un descuido suyo. Que usted compró una fruta, no la lavó bien y se la comió y le duele el estómago. Hermano, eso no es pecado. Eso no es problema. Tómate una pastillita, ve al médico, resuelve eso. No es lo que entra por la boca lo que nos contamina, es lo que sale de nuestro corazón. Es lo que sale de nosotros, lo que nos contamina. Son tus chismes, tus murmuraciones, tus quejas, tu enojo, que te llevan a estar delante de Dios como si tú fueras alguien que tiene que dar cuenta. Miren, un juicio
que no hay ningún tipo de misericordia. Porque el pecado no trae sino juicio, trae juicio, eso es lo que trae el pecado. Ay, que ella era chiquita, ay, que él era grande, ay, que él era viejo. El pecado es lo que trae juicio, hermano, no es otra cosa. Y no hay excusa. En el pecado no hay excusa. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. Porque el pecado no tiene excusa delante del Señor. Tú tienes que entender eso. Para que tú puedas entender la gran importancia de tú arrepentirte de todo pecado. Porque cuando tú te acercas delante del Señor, a pedir por una necesidad que tú tengas, y tú te acuerdas de que tú pecaste contra tu esposa, en Mateo 5:25 dice el Señor, deja allí tu ofrenda y ve, resuelve el problema con tu esposa y luego ven y presenta la ofrenda. Oye eso. Para Dios no es tan importante la ofrenda. Para Dios sí es importante un corazón obediente a su palabra, que obedezca su ley, que ame a su prójimo, que sirva a su prójimo. Y entonces, con un corazón en paz, con un corazón obediente, vaya delante de Dios y presente su ofrenda. Hermanos, el pecado es algo serio, tan serio que Dios mató a su Hijo por el pecado. ¿Usted entiende la seriedad del asunto? No hay eso de que mentira blanca. No existe eso. Mentira piadosa, eso no existe. Nada de eso existe, queridos hermanos. No, que vamos a dejárselo pasar. Hermano, si tú quieres tú lo puedes dejar pasar, pero Dios no deja pasar el pecado. La única manera de que Dios perdone el pecado es así, perdonándolo, si hay arrepentimiento, si hay confesión de pecado. El pecado está en nuestro corazón. Versículo 5, Salmo 51:5. He aquí yo nací en iniquidad. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David decía, yo he pecado porque, oye bien, desde el vientre, ya yo soy un pecador, por eso que yo estoy pecando. Desde el vientre yo soy un pecador, por eso es que yo, aun cuando no quiero hacerlo, a veces peco. Mis hijos, perdónenme, porque les hablé mal. A veces tengo yo que pedirle perdón a mis hijos por la manera en que les hablé. Sí, tenía que llamar la atención. Sí, tenía que reprenderlo. Pero no tenía que ser grosero. No tenía que explotar como si fuera una chicharra. Porque estaba bien caliente, así, ¡pa! Y explota. Queridos hermanos, nosotros necesitamos entender nuestro pecado. Cada uno de nosotros tiene un pecado remanente en su corazón. Cada uno de nosotros tiene un pecado remanente en el alma. Y si tú no lo entiendes, no lo aceptas porque tú crees que tú eres buena, santa fulana o santo fulanito, sandante, yo soy tan bueno que mira, donde yo piso, eso es santidad. Hermano, yo estoy ignorando la malignidad y el poder del pecado. Yo estoy ignorando, yo soy un ignorante de lo que Dios enseña, de quién realmente soy yo. Por eso que para nosotros arrepentirnos necesitamos comprenderlo. Y quiero, hermanos, resumir esto en una breve idea. De nuestro pecado proviene el juicio y la necesidad de limpieza. Nuestra culpabilidad estará allí hasta que nosotros lo confesemos. Queridos hermanos, tú te quieres librar de una vida de amargura provocada por tu pecado. Confiésalo. Cada vez que tú peques, pide perdón.
de forma sincera. Hermano Ledin, perdóname que crucé por ahí, no lo vi, me le llevé los pies. Pídale perdón, pero de forma sincera. Ay, perdóname, porque mira, mi amor, no me acordé de ti, me comí el quipe solo, me comí el pan solo, no me acordé de ti. Perdóname por mi egoísmo. Hermano, si usted se acostumbra a tratar con su corazón como debe de ser, a tratar con su pecado como Dios dice, usted va a tener paz. Paz con Dios y paz con los hombres. Usted no va a dar lugar nunca a Satanás. Y usted no va a durar una semana. Algunos matrimonios duran semanas que no se hablan. Semana. Ahí sale el hombre, coge su almohada, coge su sábana y se va a dormir a la sala. ¿Por qué? O a veces la mujer. A veces la mujer coge su sábana, su almohada y se va a dormir con los niños. ¿Por qué? ¿Dónde dice la palabra que tú tienes que separarte de tu esposo? Dice todo lo contrario, que no te separes. Dice todo lo contrario, que no te separes. Ahora, obviamente, hay un conflicto, no se puede resolver en el momento, porque las cosas están muy calientes, entonces, no hable, deje la cosa tranquila ahí, hasta que más adelante ustedes puedan estar tranquilos, con una mente más relajada, sin ira, y puedan hablar. No tienen que hablarlo todo inmediatamente, pero eso no significa que tienen que separarse. Algunos hombres cogen por ahí, se montan en su carro y vuelven en la noche, desde temprano en la mañana, porque tienen problemas con su esposa o con los hijos. Queridos hermanos, el pecado debe ser tratado bíblicamente. Para tú limpiar lo que te separa de tu esposa, tú tienes que saber qué es. ¿Qué es lo que te separa de tu esposa? ¿Es la ira? ¿La envidia? ¿El enojo? ¿La asperidad? ¿La grosería? ¿Qué es lo que te separa de tu mujer? Porque hay cosas que nos están separando los unos de los otros. Hay cosas en la cultura, hermanos, que nos separan los unos de los otros. Y nosotros debemos de ir en contra de esas cosas para obedecer la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Quiero, amado hermano, finalizar con ese punto, con esto. Es tu responsabilidad. Tú quieres tener paz, que tú puedas dormir en paz. Confiesa tu pecado, pide perdón. Trata el pecado tuyo con tu familia. Pídele perdón a tus hijos. Pídele perdón a tu mujer. Arrepiéntete. Pídele perdón al hermano. Paga lo que debes. Cumple con tu deber. A veces nos alejamos de la gente por pecados. Descuido, falta de respeto, falta de cumplir con nuestros deberes. Hermano, cumple con tu deber. Vaya a esa persona que usted le debe, pídale perdón, porque usted que metió la pata y no ha pagado, y hágale frente. Mira, dame un chance, permíteme organizarme, yo te voy a pagar. Dame este mes, yo voy a empezar en este mes. Pero, amado hermano, ¿por qué tenemos que estar matándonos? Aquí hay una forma de vida tan triste en que la gente se mata. Un vecino se mata con otro vecino. Un vecino se mata con otro vecino porque uno le echó basura en la puerta. Hermano, esa falta de amor es lo que nos lleva a hacer eso. Y aún así, deberíamos tener respeto los unos por los otros y hablar. Cuando nosotros tratamos con nuestro pecado, el otro se hace sensible, hermano. Y puede ver su pecado. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder tratar con nuestro corazón. Lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es ver el pecado como Dios lo ve. No es blanco, no es piadoso, no es verde, no es azul. El pecado es infracción de la ley, es desobediencia a Dios. 1. El pecado va a traer juicio sobre tu vida, no bendición, separación.
entre tú y Dios, separación, entre tú y tu esposa, separación entre tú y tus hijos, el pecado, eso es lo que va a traer, entre tú y tu vecino, eso es lo que va a traer el pecado. ¿Y qué demanda Dios? Santidad. Dios demanda arrepentimiento. Dios demanda confesión de pecados. Dios demanda restitución. Dios espera que nosotros seamos como Él. No como el diablo. El diablo es el que acusa. El diablo es el que destruye. El diablo es el que ataca. Hermano, no seamos como Satanás. Seamos como Dios, que es misericordioso, que perdona. Mira, eso yo no lo perdono nunca. Hermano, esa es la actitud de Satanás, no de Dios. El Señor siempre tiene misericordia. El Señor siempre recibe el que va delante de Él. ¿Tú no escuchas eso? Que el Señor no puede negarse a sí mismo. Queridos hermanos, piense estas cosas y trate con su corazón, porque el pecado no está en la pared de la iglesia, la pared del templo. El pecado está en mi corazón, en el tuyo. El pecado está en tu corazón y tú tienes que ser responsable con tus pecados. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Tú no puedes decir, no, porque mira, que Ledin venga y que venga y me pida perdón por su pecado. Ven acá, pero eres tú que tienes que ir delante de él. Ve tú, mira hermano, yo sé que yo te falté, perdóname. Ah, sí, mi hermano, yo te perdono. Pero mira hermano, también yo creo que tú me faltaste. Por esto y esto y esto. Es decir, nosotros podemos resolver nuestros conflictos entre creyentes, como dice la palabra. Si tu hermano pecó contra ti, ve y repréndele. No que te quede callado, aguantando. Es que tú vayas con amor. Hermano, mire, usted me faltó de respeto en esto, usted no me cumplió su palabra. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que terminemos toda la cosa como empezó, todo bien. Vamos a terminar todo eso. Hermanos, nosotros no tenemos por qué simplemente quedarnos callados. Debemos de tratar con el pecado como el Señor nos demanda. Y quiero finalizar, amados hermanos, exhortándote a entender. Entiéndalo. Lo que te separa a ti y a tu esposa es el pecado. Es el pecado. Lo que separa a los hijos de los padres es el pecado. Lo que separa a un hermano de otro hermano es el pecado, hermanos. Examine en un conflicto, en un pleito, y búsquelo. Envidia, odio, rencor y todo tipo de pecado. Mira, junto ahí. ¿Sabe lo que hace la ley de Dios? Te dice, mira, ese que está ahí, que dice que es amigo tuyo, es la mentira. Eso es pecado. Mira, esa amiga tuya que dice que es la mejor amiga tuya del mundo, es lascivia. Eso es pecado. Mire, ese que está ahí atrás, detrás de ti, que te está aconsejando, ahora hablándote al oído, esa es mentira. Esa es codicia. Aquel es tal cosa. Y la ley de Dios te dice, estos son los pecados y se llaman así. Y el juicio de Dios te va a venir por esas malas compañías que tú tienes. ¿Y qué te manda el Señor? Deja tu pecado. Usted, no quiero volver a hablar más con usted. Envidia. Usted, orgullo, no quiero hablar más con usted. Usted. Y todos los pecados, agarrarlo y sacarlo de mi vida. ¿Cómo? Arrepintiéndome. Clamando al Señor, ten misericordia de mí. Te doy gracias porque tú me mostraste, me revelaste todos estos mentirosos que estaban alrededor de mí, destruyéndome y matándome. Y yo no lo sabía, porque eso es lo que hace el pecado. Me mata, me apuñala, me engaña, me miente. Eso es lo que hace el pecado. Pero lo que hace Dios es que te lo señala a todos y te dice, arrepiéntete y confiésalo. Y serás librado de todos esos pecados. Serás perdonado. Querido hermano, toma esto. Amigo que me escuchas, toma esto. Toma esto con seriedad y arrepiéntete de tu pecado. Toma esto con seriedad y cree lo que Dios dice del pecado.
y ven a Cristo. Ven a Cristo. Él es el único que puede limpiarte de tu pecado. Ven a Cristo. Él es el único que puede sanarte de tus pecados. Ven a Cristo, confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, para que hayas paz con Dios y paz con los hombres. Para que tengas del Señor refrigerio. ¿Has visto cuando hay un día de mucho calor, y usted se mete en esa llavecita, o en esa ducha, o ahí en ese río, y dice, ¡ay, qué frescura! ¡Qué rico está este río! ¡Qué rica está esta agua! Hermano, es así que uno se siente cuando Dios no perdona. Es así, una ricura, una alegría, un gozo. Yo fui ahí a La Ceiba. Me fui a un lugar que se llama Las Tres Piedras. Mire, esa agua estaba frita, hacía un calor. Y cuando tú entrabas y decías, ¡ay, qué rico! ¡Qué agua más fresca, más agradable! Querido hermano, así es el perdón de Dios. Es fresco, agradable. Trae consuelo, trae paz al alma. El perdón de Dios nos trae libertad. Libertad. ¿Quieres tu libertad? Recibe a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Confiesa tu pecado. A través de eso es que Dios te va a dar libertad. ¿Quieres tú recibir libertad? ¿Quieres tú recibir perdón de pecados? ¿Quieres tú recibir vida eterna? ¿Quieres tú tener paz? Paz con Dios, de la de verdad. Paz con los hombres. Entonces cree en Jesucristo. Él vino a morir por tus pecados. Él vino a morir por ti, para que tú no tengas más angustia ni tristeza, para que tú tengas limpieza. Limpia. Para que tengas paz con Dios y con el hombre. Que Dios te ayude a entender que para tú arrepentirte de corazón, necesitas comprender tu pecado, el juicio que éste trae y tu gran necesidad de confesarlo y de arrepentirte. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje con el cual tú nos llamas, exhortas a arrepentirnos y al volvernos a ti. Oh, bendícenos y guíanos. Oh, ayúdanos a entender tu palabra para que nosotros odiemos el pecado y lo veamos como nuestro verdadero enemigo. Aquel que nos quita la paz, que nos quita el gozo, que nos quita el amor, que nos quita a Dios mismo. Señor, ven y sánanos. Que cada uno de los que están aquí sin Cristo, los que nos oyen que están sin Cristo, se arrepientan de su pecado, se aparten de su maldad y crean en nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.